En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto de ley para capitalizar Banco Estado por 450 millones de dólares. Esta es una de las principales medidas con que el gobierno busca retomar mejores niveles de crecimiento del país, ya que gran parte de esos recursos podrían destinarse a créditos para las pymes. Queremos conocer cómo se usarán exactamente esos recursos y por eso nos acompaña Rodrigo Valdés, presidente de esa institución financiera estatal. Rodrigo, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuando uno escucha el titular, 450 millones de dólares para capitalizar Banco Estado, mucha gente puede decir, o sea, son recursos de 450 millones para repartir en distintos préstamos. No es tan así. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo se van a usar esos recursos que por lo menos la economía chilena lo necesita bastante? Bueno, Banco Estado es como cualquier otro banco y los bancos son una entidad bien especial que consigue plata del público por depósitos, por bonos y se los presta a clientes que tienen proyectos, comprarse una casa, una pyme, una empresa. Pero para respaldar esto necesita capital, no puede ser pura deuda esto. Y lo que hacen entonces los bancos es tener un colchón de capital que permite hacer esta actividad. Y lo que le ha pasado al banco es que no tiene suficiente capital para seguir creciendo. Hoy día el banco ha llegado a niveles de capitalización que no le permiten aumentar los créditos que otorga en general. Y lo que propone este proyecto de ley es sacarle esta restricción al banco para poder crecer. Y esos 450 millones, que es un aumento del capital del banco poco más de 20%, entre 20 y 25%, significa que va a tener más espaldas para poder pedir prestado del público y prestarlo. Un banco sano, ¿cuánto debiera tener de capital en relación al monto prestado, a las colocaciones? Hay métricas muy precisas, regulatorias y de mercado, ¿no? Como Basilea III, por ejemplo. Exactamente. Basilea es el indicador más importante de eso. Y hoy día el Basilea del banco es 11%. No importa mucho el televidente qué significa, pero es 11%. La industria tiene normalmente 13% en promedio. La norma es 8%. Pero ya 10 se ve raro, se ve medio mal. Entonces nosotros estamos con falta de capital para poder crecer. Y lo que permite entonces el proyecto de ley es hacer que el banco pueda acompañar a la economía en esta reaceleración que esperamos suceda. El ministro de Hacienda habló de más o menos 1.500 millones de dólares en recursos para prestar, por ejemplo, a las pymes, gracias a esta capitalización. ¿Es esa la cifra? Y también, ¿tienen, por ejemplo, algunos sectores económicos que ya tengan más o menos definidos a dónde se les va a prestar? ¿Cómo va a ser el flujo de recursos más adelante? Bueno, los sectores dependen de la rentabilidad de cada uno. El banco lo que hace es ayudar al sector privado a expandirse. No es el banco el que está llamado a decir aquí sí, aquí no, este negocio sí, este negocio no. Pero puede darle, por ejemplo, quizás más facilidad a un sector u otro dependiendo de la necesidad. Bueno, vamos a ver cómo son los flujos, el proyecto que tiene cada persona, ¿no? Entonces, al final del día se trata de no sobreendeudar a nadie y apoyar a los empresarios que quieran expandirse. En cuanto a números, estos 450 millones tienen atados varios objetivos para el banco, bien precisos que nuestro comité ejecutivo ha adoptado. Queremos colocar en el segmento de micro, pequeña y mediana empresa, las pymes básicamente, MIPYMES para ser más preciso, 1.500 millones de dólares en 4 años. Y en el segmento hipotecario de vivienda, de crédito hipotecario, 2.000 millones en 2 años. Si se fija, son mucho más que los 450 millones. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, justamente porque lo que hacen los bancos es tomar recursos prestados para prestarlos. El capital lo que hace en realidad es mejorar la capacidad de Banco Estado para hacer eso. Hoy día, sin ese capital, no podemos hacerlo más. Nos tenemos que quedar en el nivel que tenemos. Con el capital podemos crecer. También hemos visto durante el último tiempo mucha emisión de deuda de Banco Estado. ¿Eso es netamente para conseguir recursos para prestarla? Justamente. La emisión de deuda tiene por origen que necesitamos nosotros conseguir recursos para prestarlos. Segundo, tiene por origen que nosotros vemos tasas de interés muy convenientes. Entonces era conveniente endeudarse más de largo plazo para poder financiar créditos de más largo plazo, por ejemplo, para la vivienda. Y tercero, también hemos sido activos previendo que viene una capitalización. Parte de estas emisiones han sido lo que se llaman bonos subordinados, que permiten aumentar lo que se llama el patrimonio del banco, que son conceptos que se usan para medir esto facilidad, pero al final es una oportunidad de financiar al banco de manera conveniente. Rodrigo, el jueves pasado la Asociación de Bancos de nuestro país emitió un informe respecto a cómo ha sido la evolución de las colocaciones de julio de este año respecto a julio del año pasado. Y ahí se ve, por ejemplo, que los sectores típicamente muy ligados al ciclo económico
tienen o un bajo crecimiento o derechamente una contracción. Por ejemplo, comercio ha crecido 1,9% en las colocaciones. Construcción, hablamos de crédito hipotecario, cayó 3,2%, servicios financieros 4,2%, las manufacturas 5,9%. Vimos hoy día la producción industrial de la Sofofa que cayó, tuvo su peor cifra desde el terremoto de 2010. ¿Ustedes han visto estos números más o menos similares en la gestión que están haciendo? Desde el punto de vista de los préstamos de Banco Estado, yo puedo decir que los créditos respecto del año pasado, a julio-agosto, no han crecido. Y no han crecido más que nada por la restricción de capital que tenemos, no porque no veamos alguna demanda por crédito. Nosotros estamos viendo demanda, pero no la podemos satisfacer por completo por esta falta de capital. Sí vemos cierta flojera en la demanda de empresas más grandes, por ejemplo, pero en pequeñas empresas la verdad es que vemos algo de más actividad. De hecho, nuestros créditos para pequeña empresa, para mediana empresa, están creciendo sobre 6% año contra año. Pero ciertamente el ciclo económico tiene estos vaivenes también en el crédito. La banca como negocio privado normalmente tiene cierta prociclicidad. Banco Estado trata de ser un poco menos procíclico y ojalá contracíclico en estas circunstancias. Usted habla de las grandes empresas. ¿Cree que con ya este miércoles, 1 de octubre, ya empieza a regir la reforma tributaria? Ya, para bien o para mal, a que le guste a alguno o no le guste a otro, la reforma tributaria está completamente aprobada y ya es ley. ¿Se podrá incrementar las colocaciones o la demanda de colocaciones por parte de las grandes empresas? Bueno, espero que así sea. La verdad es que hay muchas razones para el ciclo económico en Chile. Y una de las cuales fue esta discusión que ya ha quedado atrás. Así que yo esperaría, como todos esperan, la verdad, que el tercer trimestre sea el punto más bajo de este ciclo y empecemos a ver mejores cifras de crecimiento hacia el cuarto trimestre. Hablemos de las tasas de los créditos. Mucho se ha hablado tanto para consumo como también crédito hipotecario, que las tasas están en sus mínimos de hace muchos años, principalmente por la política de baja en la tasa de interés que ha aplicado el Banco Central desde más o menos septiembre de 2013. Y el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, mencionó en una entrevista publicada hoy lunes que ese ciclo podría terminarse. Es decir, podríamos quedar en 3% en la tasa de interés. Estoy simplemente elucubrando. ¿Esto podría significar que las tasas ya no van a bajar más, tanto para el consumo como a crédito hipotecario? Bueno, yo diría primero que las tasas han bajado muchísimo. Y la verdad es que es una bendición para un país como Chile que cuando las cosas están flojas, las tasas de interés bajan. Muchos países, y Chile en el pasado no tenía esa ventaja. Imagínense en Brasil, por ejemplo, que pasaron todo un ciclo de desaceleración y el Banco Central tenía que subir la tasa de interés. Nosotros tenemos una política macroeconómica muy sana que permite que las palancas de la política macroeconómica se muevan para suavizar el ciclo económico, y eso es muy bueno. Respecto de tasas, bueno, esa es una decisión al final del Banco Central. Lo que yo sí puedo decir respecto del Banco Estado es que nosotros somos bastante ágiles, lo más ágiles posible, de traspasar al público las mejores condiciones que encontramos en el mercado. Y así lo hicimos, por ejemplo, en mayo de este año con una campaña bastante agresiva en hipotecario, que hizo noticia. Lo hemos hecho los últimos par de meses en pequeña empresa, que hicimos ofertas muy buenas reflejando justamente las bajas de tasa del Banco Central. Quisiera detenerme ahí porque cuando empezó esa política agresiva de baja de tasa de los créditos hipotecarios, hubo algunas voces que dijeron, bueno, el Estado se está anticipando al alza en los precios de las viviendas que va a traer consigo la reforma tributaria. Un poco estamos subiendo por acá, pero estamos ayudando por acá. Eso... La verdad es que no fue así para nada. El banco se maneja de manera bastante independiente. Tenemos un directorio nombrado por el gobierno, tenemos un comité ejecutivo, y quizás para dar un ejemplo de por qué ese fue más un cuento que otra cosa, el spread, que es lo que cobra el banco por un crédito hipotecario respecto a lo que le cuesta al banco encontrar esa plata en el mercado, fue igual a la campaña del año anterior. Lo que pasó fue que las tasas de interés en Chile bajaron muchísimo, sobre todo las tasas de interés de largo plazo, y yo diría que Banco Estado fue más ágil que los demás bancos en traspasar estas mejores condiciones a sus clientes, que al final son los dueños del banco y por lo tanto nos debemos a ellos. Y lo que le interesa a la persona, Rodrigo, si están pensando en un crédito de consumo para comprar algo que necesiten, o por ejemplo quieren comprarse una casa y están optando un crédito hipotecario, debiera ser ahora, si su situación financiera lo permite, por supuesto, tomar ese crédito porque es probable que las tasas puedan subir, no estoy diciendo quizás a fin de año, pero sí ya a principios del próximo, si es que este ciclo de recortes de tasas del Banco Central se termina.
Bueno, las decisiones de cuándo siempre son bien difíciles, incluso para un banco como el nuestro, ¿no? De cuándo emitir, cuándo endeudarse. Yo diría siempre hay que tener cuidado de no sobreendeudarse. O sea, el primer corte de esto es que si yo soy capaz de servir mi deuda. Sobreendeudarse es un problema mayor. Es un problema para el banco que sobreendeuda a la persona y un problemón para la persona sobreendeudada. Si uno sí tiene los recursos para hacer frente a una mayor deuda, yo diría que hoy día, a no ser que haya noticias muy grandes respecto del mundo, problemas que hagan que el ciclo económico no rebote como se espera, yo creo que estamos llegando ya a la zona de tasas aproximadamente más bajas que vamos a ver. Quizás pueden bajar un poco más, pero yo creo que ya la parte sustancial del acomodo de tasas de interés se vio en esta economía, en este ciclo. Rodrigo, la capitalización de Banco Estado está en su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo usted cree que podría estar? Parece que hay un acuerdo transversal por apoyar este proyecto. ¿Cuándo podría estar ya aprobados? ¿Cuál es su estimación? ¿Y cuándo ya podrían empezar a moverse estos recursos? Que es lo que le interesa mucho a la pyme, a la persona que tiene una pyme que no está viendo en estos momentos. La verdad es que nosotros no manejamos el proceso directamente. El Ejecutivo lo maneja con el Legislativo. Nos consultan y puedo decir que las cosas van avanzando y nos gustaría que siguieran avanzando rápidamente porque para el banco es muy importante tener un aumento de capital este año para que la foto de fin de año del balance del banco sea buena. Bueno, pero más allá de eso yo diría que en vista que viene ya estamos trabajando. Parte de la campaña de pequeña empresa, por ejemplo, que tuvimos los últimos 2 meses, supone que viene ese capital. Estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo una banca mujer, por ejemplo, que suponen que vienen ese capital. Entonces, el trabajo del banco es hoy día. Estamos tratando hoy día también de ayudar a que la economía tome algo más de dinamismo. Bueno, ahora es tarea de los legisladores entonces que ese proyecto lo discutan, que no quede dormido. Ahora sí viene una discusión de presupuesto que es también muy importante, seguramente lo más importante que queda en el año junto a la reforma laboral, así que estaremos viendo cómo va la rapidez de la tramitación de este proyecto de capitalizar a Banco Estado con $450 millones. Rodrigo Valdés, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, con este análisis de los posibles aún recursos que puedan llegar a la institución financiera estatal, terminamos la Agenda Económica de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.